Ven, llena al Señor nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cambianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios. Ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aleluya. Qué bueno es poder volver a encontrarnos a través de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Recordando como siempre que el Señor es grande, maravilloso, poderoso y que Él desea que cada uno de nosotros seamos bendecidos a través de su presencia, de su palabra. Y para nosotros pues es de mucho gozo el poder llegar ante ustedes a través de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Así que bienvenidos todos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús.
Seguimos compartiendo con ustedes en este espacio, en este medio, a través de este nuestro devocional, la serie que hemos titulado Anhelo por la casa de Dios, basándonos en el Salmo 84. Ya observamos el Salmo 84, quiénes lo escribieron, quiénes eran los hijos de Coré, quién era Coré, y viendo que Coré se levantó contra Moisés, contra el Señor, pero dice la Escritura que los hijos de Coré no murieron, y esos entonces en el tiempo de David fueron cantores, esa descendencia fue cantor, fue ministro, fueron ministros de música, de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios, y estaban allí en el templo adorando al Señor. Miramos esa gratitud que ellos tenían y por eso hablan con una bendición tan especial sobre el anhelo de la casa de Dios. Luego estuvimos viendo el anhelo de Dios y que el anhelo de Dios es bendecirnos, el anhelo de Dios es guardarnos y sobre todo el anhelo de Él es que nosotros le busquemos, le adoremos y que nos congreguemos. Estuvimos viendo en días pasados también el anhelo del rey David, que anhelaba, como dice la Escritura, edificar casa al Señor. Ya hablamos de ese anhelo del rey David y también compartimos la respuesta que el Señor le dio a través del profeta Natán y le habló a él diciéndole cuál era el propósito y cuál era el plan de Dios. Y que como él tenía también ese anhelo, ese deseo, entonces ahí hubo algo tan especial, que es lo que vamos a seguir hablando en el día de hoy sobre el anhelo del rey David. Y vamos a hablar un poco en este momento, en el tiempo que se nos dé acá, gloria al Señor, y hablaremos un poco de la vida del rey David. Antes de que él fuera el rey, era conocido como pastor y él pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Y recuerda que él viene de la descendencia de Isaí y que el propósito ya como rey que él tenía era que él deseaba que la obra del Señor fuera una obra magnífica, según Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 5. Ya eso lo estudiamos, lo miramos, lo analizamos. Y lo interesante es que él tenía la convicción que la obra que él quería que se realizara no era obra para los hombres, sino era una obra para Dios, según Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Entonces a David se le conoce como pastor. Y esa experiencia que él tenía como pastor era trabajando en el rebaño de su padre Isaí. Y cuando el rey Saúl fue desechado por Dios por su desobediencia, entonces Dios le dijo al vidente, al profeta Samuel, que fuera a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos por rey. Y la historia dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, todos los hijos de Isaí estaban allí, excepto David. Pero cuando Samuel vio a los hijos de David, cuando vio al primogénito y lo vio que era fuerte y que ese podía ser el rey, y cuando ya Samuel va a ungir al hijo de Isaí, Dios le dice que no, que ese no era. Ahora, analiza la situación cuando Samuel, que es un vidente y que tiene la capacidad de poder discernir, en ese momento, como dijera alguien, se le fueron las luces porque él se fue por la apariencia y entonces fue a ungir al hijo de Isaí porque lo vio corpulento, porque lo vio grande, porque lo vio bien parecido y no pensó que ese fuese. Y cuando Dios le dice que ese no era y que no se fijara en la apariencia de los hombres, porque ciertamente nosotros los hombres vemos la apariencia, le dijo Dios a Samuel, pero que él mira el corazón. Y pasó por todos los hijos de Isaí y ninguno de ellos era. Entonces
Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí responde, no, tengo uno, que es el que apacienta las ovejas y está ya en el campo en este momento haciendo su labor, haciendo su trabajo. Y Samuel le dice a Isaí, ve y búscalo y no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que este muchacho no venga o hasta que no lo traiga. Y vamos a ver entonces allí en 1 Samuel capítulo 16, el verso 11, donde se nos dice allí, bíblicamente hablando, que David tenía un trabajo y era el pastorear las ovejas de su padre Isaí. Y dice la escritura lo siguiente, 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahí encontramos que David, antes de ser ungido como rey de Israel, estaba haciendo la labor del pastorado, pastoreando las ovejas de su padre Isaí. A David también se le conoce como un adorador. La escritura habla de el dulce cantor de Israel. Y quiero leer a favor de ustedes varias citas que tengo acá para que miremos estas palabras que están allí escritas y entonces podamos ver por qué un hombre como David, que era un pastor y luego pasa a regir o a ministrar a la nación de Dios, a la nación de Israel. Y dice la escritura que era un hombre como el corazón de Dios. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 23, verso 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Escucha las palabras que dijo David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Son unas palabras autoproféticas. David está hablando de sí mismo y él sabe que Dios lo llamó y que fue ungido por Dios y se denomina el dulce cantor de Israel. Y él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Él estaba seguro de quién era él. Entonces se conocía él como un adorador y como el dulce cantor de Israel. Un rey, hombre, según la escritura, conforme el corazón de Dios. Y la escritura declara en 1 Samuel capítulo 16 versos 11 al 13, donde él es ungido como rey de Israel. Ya habíamos leído el verso 11, sin embargo vamos a volverlo a leer. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas.
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir a el que iba a ser el sucesor del rey Saúl. Saúl era el rey de Israel, ahora viene el sucesor, que es David. Y este David, dice la escritura, que era un varón conforme el corazón de Dios. Ahí en 1 Samuel capítulo 13, verso 14, dice lo siguiente. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esas son las palabras que el Señor le está dando a Saúl por haber desobedecido, y el mismo Dios le dice a Saúl que su reino no sería duradero y que Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón. El Señor estaba allí hablando de David. David, que estaba allá en el anonimato, donde nadie lo conocía, pero tenía un ferviente deseo por adorar y exaltar el nombre del Señor. Esto lo llevó a tener un deseo de adorar a Dios, y tuvo el deseo de construir un lugar donde Dios habitara. Ese deseo lo lleva a tener un anhelo por la presencia del Señor. Ahora David no solamente era un adorador, un cantor, dulce cantor de Israel, sino que era un músico. La escritura dice en 1 Samuel capítulo 16, versos 17 al 23, que él tocaba el arpa. Y quiero que vayamos al relato bíblico para que miremos cómo Dios, que es el que tenía en el corazón de habitar en medio de su pueblo, que era el que tenía el deseo, el anhelo, por eso mandó a construir el tabernáculo, y a eso lo hemos visto. Ese deseo entonces lo pone en David, y David tiene el deseo de construir o de edificar casa para Dios. Pero David era un cantor, era un adorador y era un músico. Tres cualidades muy importantes que hay que tenerlas en cuenta. Y sobre todo, dice la escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel capítulo 16, versos 17 al 23 nos cuenta allí el párrafo bíblico, ese otro trabajo que tenía David como músico. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y se hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos
y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué cualidades tan preciosas tenía este varón? Del cual se dice que era como el corazón de Dios. Y cuando Saúl manda a buscar a alguien que tocara bien, no era cualquier músico. Saúl dice, una de las cualidades que quiero para el que venga a tocar es que toque bien. Y cuando lo encuentren a ese que toque bien, me lo van a traer. Uno de los criados que estaba allí había visto a David. Y entonces él inmediatamente, como lo había visto, le dice allí al rey, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es más, es vigoroso, tiene porte de un hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y para sellar con broche de oro, y Jehová está con él. Tremendas características que tenía el ungido de Jehová, el nuevo rey de Israel, el que iba a venir a tocar el arpa para el rey que era atormentado por espíritus malos, y entonces venía y tocaba el arpa y lo hacía bien y era respaldado por Dios, porque Dios estaba con él. ¡Qué cualidades tan espectaculares para alguien que en verdad deseaba estar en la presencia de Dios y anhelaba en su corazón, cuando es rey, construir entonces casa a Jehová su Dios, porque él sabía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Gracias a Dios por él, por su infinita misericordia, pero gracias también a David por tener esa visión de construir un lugar para adorar y exaltar a nuestro Dios. Se lo debemos a Dios, pero también se lo debemos a David. Y más adelante veremos que se lo debemos también a Salomón, que fue el que Dios designó para que construyera el templo. Ese deseo de David lo lleva entonces a instar al pueblo para que adore al Señor, para que el pueblo le cante a Dios. Entonces esto me indica que un adorador, un cantor, un ministro, un pastor que estaba allá en el anonimato, él ahora en el propósito de su corazón, en el deseo de su corazón de levantar casa a Dios, él ahora exhorta al pueblo, le pide al pueblo, hace que el pueblo cante a Dios salmos. Te voy a leer algunas citas bíblicas para que tengamos en cuenta esta gran bendición. Libro de los Salmos, capítulo 30, verso 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 47, 6 y 7. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. 36, 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Salmo 98, verso 4. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Salmo 101. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Verso 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 149, 5.
los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Qué tremendo esto, que un adorador exhorte a otros para adorar al Señor. El anhelo de David era tener un lugar especial para adorar y estar ante su presencia. Que ese sea nuestro anhelo hoy y siempre. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.